Turcos y Caicos, una isla magnífica en el Caribe. Aquí te voy a mostrar todo lo que necesitas saber para ir desde Colombia. También te voy a mostrar cuál es la moneda local, dónde comer, si es importante alquilar un carro y todo lo que necesitas si estás planeando tu viaje a este hermoso destino. No será la isla más económica en el Caribe y muchos no saben de la existencia de este pequeño paraíso. Mi hermana Andrea fue de visita a este hermoso lugar y me trajo algunos videos que voy a compartirles a todos ustedes, viajeros expertos. Muchos me han dicho en mis videos de Aruba y Curazao que las mejores playas son en Turcos y Caicos, así que aquí lo vamos a ver. Bienvenidos a Viaja con Charlie. Datos importantes. El Aeropuerto Internacional de Providenciales es el principal puerto de entrada. Al llegar verás que es un aeropuerto pequeño, así que podrás encontrar altas congestiones a tu llegada. Revisa los requisitos de entrada según tu país de procedencia. Para los colombianos no se necesita visa alguna, sin embargo, la mayoría de los vuelos provienen de Estados Unidos, así que una visa americana podría ser de gran utilidad. Las principales aerolíneas que operan son American, United, Delta y Air Canada. Otra de las rutas que pueden tomar es vía República Dominicana. Este trayecto lo hace una aerolínea regional llamada Intercaribbean, que tiene vuelos directos entre Providenciales, la capital de Turcos y Caicos, y Santo Domingo. Los vuelos en general podrían estar alrededor de 4 millones de pesos desde Colombia aproximadamente, que son $1000. Así es, no es una isla económica y ya lo vamos a ver en detalle. Siempre recomiendo viajar asegurado, así que en la descripción te dejaré un link para que compres tu seguro con un 5% de descuento escribiendo este código y te anticipes ante cualquier eventualidad. En este video no vamos a hablar de precios de los hoteles ya que podrán cotizarlos por ustedes mismos. De antemano digo que son costosos, pero si me preguntan y si buscan economía, podrán buscar un alojamiento en la isla principal llamada Providenciales. Sin embargo, existen otras islas más exclusivas, pero de más difícil acceso, llamadas North Caicos, Middle Caicos y East Caicos. La moneda oficial es el dólar de Estados Unidos. Debes activar tu tarjeta para uso internacional para que no tengas inconveniente con tu banco. Siempre pide que carguen los costes en dólares y no en tu moneda local. El cambio será más favorable para ti. Rentar un carro será la forma más sencilla para movilizarte en la isla. Las opciones de transporte público son muy limitadas y la tarifa de taxis es muy costosa. Ten cuidado, al haber sido una colonia británica, el volante de los autos es a la derecha y se conduce por la izquierda. Para nosotros los occidentales es algo bastante diferente. La comida. Es mejor que explores sitios locales, tanto por su economía como por su gran sazón caribeño. Y aquí mi hermana les va a explicar un poco de este primer lugar. Como nosotros todas las noches vamos a ir a comer en restaurante Super Pro, este es un restaurante que nos recomendaron mucho, que es de comida típica caribeña de la isla, como donde toda la gente viene a comer. Se llama Mr. Groupers y nos lo recomendó un Uber a la salida del aeropuerto. Es muy bonito, es muy colorido, la comida es deliciosa, o sea, una cosa brutal, entonces es súper recomendado. Tiene música en vivo. El inglés es la lengua oficial, sin embargo tienen una forma de inglés criollo llamado creol isleño de Turcos y Caicos. Los platos locales más destacados son el conch salad, el jerk chicken y el rice and peas. Los amaneceres sencillamente pueden compararse a amanecer en el paraíso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas islas en el Caribe pueden ser afectadas en gran medida por el sargazo. Las épocas de menos sargazo serán de septiembre a marzo, siendo abril a junio las temporadas donde mayor sargazo encontrarás. Este video fue grabado en agosto, así que podrás sacar tus propias conclusiones. 2023 fue un año que particularmente hubo mayor presencia de sargazo en el Caribe, así que puede que te lleves una pequeña desilusión si tienes una expectativa muy alta respecto a las playas. Pero no te preocupes, no todas las playas son así, y quédate hasta el final que te mostraré las mejores playas de esta bella isla. Sencillamente, este es un destino de bastante lujo y por ende bastante costoso. Este es uno de los clubes de playa que mi hermana visitó llamado Waimara Resort y vean lo lindo que es.
Aquí encontrarán una variedad de restaurantes que podrás visitar sin necesidad de estar hospedado en el hotel. Es necesario tener una reservación para este tipo de restaurantes. En esta ocasión, el plato fue langosta en salsa curry con arroz blanco. Según mi hermana, sabía cómo se ve, sencillamente delicioso. El costo, $50. Recuerden que para ahorrar podrán hacer mercado y aquí una recomendación. Este es uno de los lugares donde se puede hacer mercado, por si van a comprar cosas para desayunos o así. Raceway. The Shore Club es otro de los puntos que visitaremos en este recorrido. Este resort tiene villas privadas y varios restaurantes que bajo previa reservación podrás visitar. The Great Hall es una de las partes de este complejo turístico. Y si vas hasta el final, podrás ver las piscinas exclusivas de las cabañas privadas. Como pueden ver, es bastante exclusivo. Existe otra área de piscinas más cerca al mar para uso general del resort. También muy lindo de por cierto. Si caminas un poco más hacia el mar, podrás tener esta vista. Pero si te ha gustado el video, quiero que pares, le des like y compartas. Esto me ayudará muchísimo para seguir creando contenido como este. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. Terminamos la visita por el club y como pueden ver, la isla tiene otra cara. Como toda isla en el Caribe, tiene casas bastante humildes, que es donde vive normalmente la gente local. Turcos y Caicos es una isla que netamente vive del turismo. Ha sido habitada por taínos y lucayos antes de la llegada de los colonizadores europeos. Fueron un territorio dependiente de Jamaica antes de convertirse en un territorio británico de ultramar en 1962. Podrás encontrar en algunas zonas diferentes opciones de restaurantes, plazoletas de comida y pequeños malls donde también podrás comprar recuerdos, tiendas de ropa y algunos otros restaurantes. Podrás tomar tours a diferentes cayos, paraísos terrenales de arena blanca y aguas turquesa. Uno de los principales lugares turísticos son Grace Bay Beach, famosa por su arena blanca y aguas cristalinas. También está el Parque Nacional de Chalk Sound, que son las imágenes que ves en estos momentos. Como ves, estas playas están libres de sargazo, así que dependiendo de la dirección de las mareas encontrarás playas vírgenes y mucho más limpias. Sencillamente es una belleza indescriptible y aquí te dejo algunas imágenes de estos lugares paradisíacos que Turcos y Caicos te podrán ofrecer. Al final del recorrido podrás ver atardeceres majestuosos, dignos de islas tan bellas como esta. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó de este video. Las islas Turcas y Caicos ofrecen a los viajeros una escapada paradisíaca con su combinación de playas vírgenes, cocina deliciosa y una rica cultura caribeña. Un destino popular para turistas que buscan privacidad y tranquilidad. Gracias por haber llegado hasta aquí, expertos viajeros. Te dejo aquí otras islas en el Caribe que te van a encantar si aún no has decidido tu próximo destino.